La Ciudad de México renacentista y colonial se construye sobre las ruinas de la antigua Mesoamérica, capital de la Triple Alianza México-Tenochtitlán, y se inserta en la compleja y densa red de intercambios sociales, económicos y religiosos de un sistema que tiene su referente histórico y ecológico en la Cuenca de México y el sistema lacustre, en torno al cual surgen las principales ciudades regionales, cuya historia es una larga sucesión de alianzas, guerras y ciclos de hegemonía y decadencia. Asentada la ciudad colonial para separar a los pueblos indios de la ciudad española, pronto comienza a levantar sus límites para avanzar sobre las tierras de la República de Indios. La expansión toma diferentes formas a lo largo del tiempo, pero en el siglo XX, cuando crece desmesuradamente, se convierte en una mancha gris que avanza inexorablemente sobre las tierras de cultivo, bosques y jardines, ríos, manantiales y pantanos, destruyendo el perfil distintivo de los antiguos asentamientos coloniales. Las tierras de cultivo desaparecen y con ella los límites visibles de los pueblos. Es así como nace San Bartolo Atepehuacán, lugar existente dentro de la Gran Mancha Urbana, situado dentro de los límites territoriales de la actual delegación Gustavo Amadero al norte de la Cuenca de México. Con un pasado incierto y al mismo tiempo con una historia asombrosa desde el periodo prehistórico hasta nuestros días. Un pueblo inmerso en la ciudad, devorada de tradiciones, de habitantes y de identidades. Así, San Bartolo Atepehuacán no se ha escapado de esta gran mancha voraz, pero al paso del tiempo ha tenido la fuerza para subsistir. Los restos más antiguos de la ocupación humana en el Distrito Federal proceden de los sitios ribereños de lo que fue hace mucho tiempo el lago de Texcoco. Los más antiguos indicios de ocupación humana proceden de San Bartolo Atepehuacán y corresponden al periodo Cenolítico Inferior, aproximadamente entre 9500 a 7000 años antes de Cristo. En esta población, cercana a Tequisquiac, se localizaron osamentas de mamut, junto con material lítico suficiente para aceptar la presencia del hombre. Este material era principalmente puntas de flecha llamadas clovi. De acuerdo con las fuentes escritas de la antigüedad, la forma original era Tlapehuacan, lugar donde nace o emana el agua. Esta es la primera forma en que se le llamó a este lugar, pero con el paso del tiempo, la palabra se fue transformando hasta tomar el nombre de Atepehuacán, que significa cerro rodeado de agua, aunque resulta desconcertante para la traducción actual, ya que en el lugar no existe algún cerro. Atepehuacán, durante este periodo, era un pequeño pueblo nahua dedicado a la caza de aves acuáticas que bajaban en gran cantidad, a la pesca, a la recolección de un producto comestible ya extinto, que eran los huevecillos del aguatli, y el aprovechamiento del tequesquite. En la isla de Atepehuacán también existían majestuosos ahuehuetes, ahuejotes, entre otros árboles ancestrales. Había aves migratorias como patos, colibríes y cenzontles. En el Museo Montejo, en Mérida, Yucatán, se encuentra un mapa señalando los lugares más importantes de la elaboración de la cerámica, y ahí aparece San Bartolo Atepehuacán. Esto ocurriría en el periodo clásico medio de 1200 a 1325 después de Cristo. Estaba habitado por tribus nómadas chichimecas, lo cual nos lleva a creer que en el lugar donde se encuentra hoy el mercado existieron dos monumentos arqueológicos de forma de piloncillo y que posiblemente fueron dejados por estos habitantes. De acuerdo a algunos relatos, estos piloncillos posiblemente pudieron ser utilizados para la elaboración de la cerámica. Otros pensaban que servían como graneros y hasta como casa del jefe, aunque nos inclinamos más por la elaboración de la cerámica, siendo estos sus hornos. Con el paso del tiempo y el descuido, estas estructuras se fueron deteriorando hasta que con el clima se fue desmoronando y ya para épocas más recientes fue utilizado como corral de animales, taller de herrería y casa habitación, pero los habitantes hicieron unos grandes boquetes esperando encontrar algo.
Para el temblor ocasionado por la erupción del Paricutín, estos piloncillos se derrumbaron y los habitantes reciclaron ese material para la construcción de algunas casas. En este periodo se perdieron los vestigios más claros de la ocupación prehispánica en San Bartolo Atepehuacán. Sobre las ruinas de la humeante ciudad de Tenochtitlán se alzan los cimientos de la Nueva España. Durante los primeros años de la conquista se inició un periodo de educación indígena llamado evangelización, donde los misioneros franciscanos que llegaron en 1524 se encontraron frente a un verdadero desbordamiento de conversión, con la plena idea de mostrarles el camino para la religión católica. Así que el desafío de la numerosidad no dejó de plantear problemas para el misionero, para de esta manera ir afianzando el culto a la nueva fe. Cerca de la villa de Guadalupe, a unos 3 kilómetros, existe este pueblo, el cual tiene una pequeña iglesia dedicada a San Bartolomé Apóstol, de donde parte la tradición del pueblo. Los inicios de esta iglesia son muy antiguos, por ser uno de los primeros asentamientos atendidos por los misioneros franciscanos, los cuales llegaron en 1524 y para 1535 fundan el primer colegio de indios llamado la Santa Cruz en el Colegio de Santiago Tlatelolco, donde llegarían predicadores como Fray Martín de Valencia, Fray Pedro de Gante y Motolina, y así Tlatelolco se convertiría en el señorío de indígenas. Este barrio de Tlatelolco fue asignado a los franciscanos, quienes erigieron para 1527 su primera iglesia de Santiago Tlatelolco, edificándola con las mismas piedras de los templos que ahí se localizaban. Ya para el siglo XVI se hace mención que el monasterio franciscano de Santiago Tlatelolco fue atendido por 5 sacerdotes y un lego, 3 de ellos hablantes de lengua mexicana, que se ocupaban del aspecto religioso y contaba con 9 iglesias ubicadas a media legua la más cercana. En el siglo XVII sabemos que tenía 6 parcialidades, de las cuales no queda memoria, y 5 pueblos. Santa María Magdalena de las Salinas, que no pertenecía a Tlatelolco. Un siglo antes, San Andrés Ahuehuetepanco, San Miguel Nonualco, San Salvador Quilán y el pueblo de nuestra atención, San Bartolo Atlapehuacán. Es muy probable que en sus inicios San Bartolomé haya gozado de una capilla abierta del lado derecho, quizás sustituyendo al Q piramidal. Esto se refiere a la existencia de un centro ceremonial prehispánico, la capilla abierta, en donde los sacerdotes se encargaban de llevar a cabo los divinos sacrificios, donde puedan oírle y verle sin estorbo los miles de indios que se reúnen ahí los días festivos. Posiblemente la primera construcción debió de ser más sencilla, tal vez una choza de adobe y palma, hasta ir tomando la forma y proporción en la que subsiste hoy. La iglesia es estilo barroco clásico del siglo XVIII. Se caracteriza por la ornamentación, la abundancia de adornos en forma de espiral, que son elementos decorativos con figuras enrolladas, donde predomina la línea curva. El cuerpo de la parroquia consta en primer lugar de una puerta de 2 hojas entableradas, en las cuales destacan las imágenes talladas de San Francisco de Asís, representando al fundador de la congregación de los franciscanos, y la de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Su interior es una nave corrida con techo plano y sus vigas son de cedro sostenidas por zapatas. Dividiendo la nave del presbiterio hay un arco triunfal de cantera. En medio de este se aprecia una custodia. El coro tiene un arco de canasta adornando en su piedra clave, por un lado un ángel y por el otro el escudo franciscano.
La iglesia ha sufrido varios cambios, ya que viene un padre y modifica algunas cosas, viene otro y las quita. Además, a un costado de la iglesia está el panteón. Cerca de su puerta existió un pequeño monumento con una cruz dejada por los misioneros y que hoy en día se encuentra incrustada en una de las columnas que está del lado del panteón. Al mismo nivel, pero del lado de la casa del sacristán, también existe una piedra con un escrito en latín que no se ha podido descifrar debido al desgaste de la misma piedra. En 1956 se organizó el pueblo para la primera remodelación de la iglesia porque el techo amenazaba con caerse, además de que una de las paredes también estaba muy dañada con una grieta que iba del piso al techo. Y así surgieron los vitrales que hoy en día conocemos y el tragaluz que da al presbítero. Después, un padre ordenó quitar el altar mayor e hizo uno moderno de cemento. Debido a la gran cantidad de gente que asistía a las celebraciones, el mismo padre tuvo que ordenar la colocación de un cobertizo frente a la iglesia, pero lo más irónico es que la parroquia no tenía bancas hasta que los vecinos de la ampliación donaron la mayor parte de ellas en los años 60 y en los 70 se decide poner piso de mosaico y al mismo tiempo la creación de la capilla del Espíritu Santo frente a la parroquia. Y en estos tiempos, la nueva remodelación del campanario, que debía sobresalir de entre todas las demás construcciones y de entre las copas de los árboles. De la escultura del santo patrono, diremos que se trata de una talla de buenas proporciones, estofada y policromada, con encarnaciones de pies, manos y rostro de excelente calidad, que muestra el carácter vigoroso e inmutable de la personalidad de este gran apóstol, así como de su profunda espiritualidad, en cuya mano derecha sostiene el instrumento de su martirio. Esta escultura data del siglo XVIII. San Bartolomé, conocido como Natanael, uno de los 12 apóstoles que siguieron a Jesús, predicó en la India y Armenia, donde murió mártir, donde todavía con vida le arrancaron la piel y fue decapitado, todo esto en las costas occidentales del mar Caspio. En la iconografía se le representa con barba, un libro y un cuchillo utilizado en su martirio. San Bartolomé es patrono de carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros, mercaderes de queso, albañiles y otros. Se le invoca contra desórdenes nerviosos. Gracias a esto, en torno al santo han surgido algunas leyendas, como la que nace en 1902, donde se dice que hubo una epidemia de viruela negra, la cual achacaban al santo de la iglesia San Bartolito, que se le estaba deteriorando su cabeza, así que se la quitaron para repararla, pero la persona que la tenía que arreglar se demoraba debido a sus problemas de alcoholismo. Después de esto, comenzaron las primeras muertes. Cuando llegaron a morir 10 personas por día, se pensó que tal vez esto se debía a que no se había terminado la restauración del santo patrón y empezaron a presionar a la persona para que trabajara más rápido y así restaurar a San Bartolito. Cuando este ya casi estaba terminado, todavía 2 niños murieron, pero a partir de la inauguración se acabaron las muertes. Con el surgimiento de las grandes ciudades, la humanidad no ha estado más alejada de la naturaleza, en donde ya no se encuentran pequeños grupos aislados en un vasto territorio. De las viejas haciendas y los ejidos de los pueblos, dieron origen a una mancha urbana de más de 260 colonias en esta delegación. Alrededor de la capilla existieron algunas haciendas como la de los Pirineos, los Ahuehuetes, la Patera y la Escalera, además de algunos ranchos como los de La Hormiga, La Cruz y el de San Juan. Dichos ranchos y haciendas fueron la fuente principal de ingresos de los pobladores de esa época. De las haciendas y de sus ranchos ya no queda más que su historia, y en el mejor de los casos solo quedan sus cascos. Para 1940 nace la colonia Lindavista para familias de clase media y en 1945 se expropiaron los terrenos de siembra para hacer una zona industrial que terminó en la unidad Lindavista Vallejo y el pueblo se quedó con los límites de Avenida 100 Metros Etén y de Wilfrido Maciú a Fortuna. Posteriormente se integraron las colonias de Planetario y Valle del Tepeyac.
Más tarde, la modernidad nos alcanzó con el eje vial Montevideo y la avenida 100 metros, y el metro desapareció algo que fue muy importante, la calzada Azcapotzalco-La Villa, que era un antiguo camino real que llegaba hasta Tlalnepantla y atravesaba el pueblo. Al correr de los años, todo el fondo de la cuenca se ha transformado por la acción del hombre. Ya no existen los lagos, México ya no se asienta más sobre una isla. Las acequias, canales y zanjas, que tanto caracterizaban a la ciudad de los nahuas, lo mismo que a la ciudad colonial, fueron desapareciendo al impulso de las necesidades urbanas. La riqueza cultural de los lugares se representa en sus tradiciones, en el devenir de sus calles y avenidas, en sus parques, escuelas y templos, y sobre todo, en su gente. Lo que queda del pueblo sigue siendo eso, el pueblo de San Bartolo Atepehuacán. Solitarios la mayor parte de los días de la semana, articulados al ritmo frenético de la ciudad por las grandes avenidas y ejes viales que los cruzan, anuncian estruendosamente su presencia por la celebración de las grandes fiestas que configura su ciclo ceremonial.